Se busca un corazón apasionado, no importa que haya sido maltratado. Bueno, vamos a actualizar las noticias. En este caso tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno y la Asociación de Trabajadores del Estado por el incremento en las asignaciones por hijo. El gobierno provincial, dispuso incrementar los montos que perciben los trabajadores de la administración pública en concepto de asignación por hijo y por hijo discapacitado tras un acuerdo alcanzado con este gremio. Esto va a ser retroactivo el 1 de junio de 2013 y se abonarán en 3 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir de los saberes del mes de agosto. Las partes acordaron llevar a 300 pesos el valor de la asignación por hijo y a 1.200 la asignación por hijo discapacitado. Además, se va a incrementar el valor del plus por hijo menor de 4 años, también retroactivo el 1 de junio. Ambas partes acordaron seguir trabajando en forma conjunta para seguir analizando otras medidas que beneficien a los trabajadores. También hay información con respecto al aumento en el porcentaje de título universitario, ¿cierto? Así que sabíamos aquellos que tenían un título o, por ejemplo, terciario, que el valor que se pagaba era mucho menor que el del título secundario. Bueno, ahora se ha corregido y se ha actualizado justamente este monto. Ahora vamos a ir nuevamente a las elecciones, vamos a analizar lo que sucedió el día domingo. Para ello invitamos a una especialista, podemos decir, en el tema, que tiene muchísimo trabajo en su haber. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, además, ejerce funciones dentro de la Facultad de la Universidad de Tierra del Fuego, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Claudia Sin, acá en nuestros estudios. Claudia, bienvenida. ¿Viste? No. Espera estas cosas. Te das cuenta vos. Bueno, es para que se sientan nuestros invitados mimaditos un poco. Bueno. Ya no hay pelucas acá, ¿no? No, pero bien. Si te portás mal, depende de lo que digas, podemos traerte alguna peluquita. Bueno, las PASO, tanto debate que ha habido, sirven, no sirven, cuestan dinero, se las ha criticado en ese sentido, ¿no? Aunque muchos sectores, y no solo oficialistas, ayer lo escuchaba, por ejemplo, acá en la provincia de Fonseca, hablar de que fue una medida acertada de parte del gobierno hacer este cambio en el código electoral. ¿Ustedes cómo lo analizan a estas primarias abiertas? Desde el punto de vista del ejercicio democrático y de la responsabilidad que tienen los partidos políticos dentro de nuestro sistema, una responsabilidad que tan grande es que lo hemos dejado escrito en nuestra Constitución Nacional. En la reforma del 94 se incorpora a los partidos políticos como aquellas figuras jurídicas que son las únicas que tienen la responsabilidad de presentar candidatos. Eso queda claro, en la Argentina la candidatura independiente no existe. Entonces a mí lo que me parece respecto de las PASO, vamos a ir viendo sus virtudes o no con los sucesivos ejercicios que hagamos de las PASO. Lo que tienen de positivo es la gran movilización ciudadana que producen, como toda elección. Los politólogos decimos que las elecciones son la mayor movilización que tiene un país en tiempo de paz. Los estadísticos dicen que son los censos, pero los politólogos decimos que son las elecciones. Entonces me parece que cualquier cosa que sirva para que haya una elección pensada y una selección de candidatos hecha de manera responsable con amplia participación de la ciudadanía está bien, no importa el nombre que tengan. En el caso de las PASO mucho se ha debatido, ya es la segunda vez que utilizamos este método de selección de candidatos. En esto voy a insistir porque a veces hay contradicciones en la información. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo que hacen es seleccionar candidatos. O sea, en esta elección solo ganan hacia adentro de los partidos. Claro, porque la gente plantea, no gana nadie en estas elecciones. Sí, en realidad lo que gana es el candidato del partido. Claro. ¿Sí? En este caso, en Tierra del Fuego hubo 2 y 3 listas por partido. Digamos que solo en esos casos la elección fue competitiva, porque uno de los planteos, una de las críticas que se le hacen a esta elección, a este tipo de elección, es que no son competitivas, en realidad no son internas. ¿Por qué? Porque muchos de los partidos
presentan candidaturas únicas, Claro. boleta única, entonces no hay competencia. Lo que se hace es, a través de la PASO, legitimar la elección del partido para presentar ese candidato a la elección general. En este sentido, digamos, a mí no me parece que la cuestión de que la democracia cuesta dinero sea una crítica correcta. No pasa por ahí. Parece que el régimen democrático tiene muchísimas virtudes y no me parece que la crítica venga porque se gasta plata en una elección. Claro. Digamos, después de 30 años de democracia me parece que es una crítica yo no la elijo. Digamos, Sí, elijo seguro. no mirar desde ahí. Lo cierto es que esta elección que presentaba muchas expectativas, en la primera vez que, digamos, cuando se estrenaron las PASO hace 2 años, fue una elección que la justicia electoral y los partidos políticos trabajaron con muchísima responsabilidad y eso me parece a mí que está muy bueno. Y también se dijo en algún momento que de acuerdo a las evaluaciones que se podría hacer desde el oficialismo nacional, este año no habría, que no iba a haber elecciones PASO. De hecho, las hubo y se desarrollaron con absoluta normalidad y hoy los partidos políticos tienen sus candidatos. ¿Por qué es importante que la ciudadanía participe de alguna manera en la selección de los candidatos? Porque si no se producen estos enquistamientos de personas dentro de los partidos por razones que sería muy largo, que nos llevaría un cuatrimestre discutir. Pero lo cierto es que, digamos, cambia la manera en que uno ejerce el derecho ciudadano a la selección de las mejores personas para que lo representen. En ese sentido está bien porque obliga a los partidos políticos a mantenerse activos, no solo a abrir sus locales partidarios en periodos electorales. Sobre todo uno en los lugares, en las comunidades pequeñas como esta, uno más o menos sabe cuándo se viene el inicio del cronograma electoral porque empieza a haber locales nuevos. Entonces esto me parece que también obliga a los partidos a mantenerse activos más allá de estos procesos electorales. Y nos obliga a los ciudadanos a estar más atentos, porque tenemos que tomar decisiones. Seguro. Que no se agotan en el ejercicio del voto. Digamos, la democracia sabemos que no es solo eso, sino una parte, una de las tantas partes activas y una de las tantas obligaciones activas que los ciudadanos tenemos que cumplir. Claudia, un poco... hay gente que se molesta, que les parece que es un trámite, que es un bodrio salir el domingo cuando uno quisiera estar en su casa mirando una película, pero bueno, es la responsabilidad que tenemos que cumplir para mantener este sistema, que no será el mejor. Sí, que como vos decías. No será perfecto, pero es lo Costó mejorcito tanto, que tenemos. Hasta que inventemos otra cosa. Claro. Bueno, un poco, yo no sé si se habían preparado las placas, Santi, si las tienen ustedes. Finalmente quedaron, a pesar de que falta el recuento definitivo, ¿no? Ahí vamos a compartir un poquito la de diputados. Ahí las tenemos atrás igual, Claudia, porque allá no las veo veía. nada. Allá no tampoco. Allá no veo nada. Bueno, en diputados quedó en manos el primer lugar, ¿no? del frente, para el Frente para la Victoria, encabezado con Martín Pérez y Daniela Cuello, esto con un 22,2%. En segundo lugar, y que estuvo muy, pero muy peleado, ¿no? Porque iban voto a voto. El Movimiento Popular Fueguino con el Movimiento Solidario Popular, ahí está, Loeffler y Martínez. Se hablaba de un empate técnico ahí. Y prácticamente, ¿no? Si hubieran competido, sí. Y el recuento definitivo hubiera sido digno de ver. Claro, ¿sabes qué? ¿No? Ahí sí, seguramente. Hubiera sido digno de ver. En cuarto lugar estaría Edgardo Welch de Barrios, del Partido Popular, que obtuvo un 10,62%, seguido por el Partido Justicialista, con un 9,73%. También Guillermo Vargas, representando a Unión Federal, con un 9,34%, la UCR con un 7,2%, después también Espacio Democrático para la Victoria con un 4,3% y Juan Torres 1,63%. Lo que decíamos,
todos llegaron al piso del 1.5 que establece la ley electoral, claro. La reforma del 2009 se incorporó como requisito para mantener la personería partidaria que los partidos políticos que compitieran, que presentaran precandidatos en las elecciones primarias, la suma de todos los candidatos de todas las listas de ese partido tenían que llegar al 1.5. Sí. Si no, se pierde la personería partidaria. Digo, ¿por qué es importante saber esto? Porque en algún momento la Argentina tuvo inscriptos 700 y pico de partidos. Digo, puede haber más, debe haber más de una visión de la realidad. Sí. Digamos, debe haber, en la diferencia está el gusto, pero 700 visiones distintas desde el punto de vista político de la realidad era raro, era como mucho. Lo cierto es que era tan fácil inscribir a un partido político que cualquier partido, había 3 personas que se enojaban, pegaban un portazo, se iban, inscribían un partido nuevo y competían en nuevas elecciones y no pasaba de ahí. Lo bueno de esta reforma es que obliga a los partidos políticos, lo que decíamos antes, a mantenerse vivo, entre otras cosas para cumplir con este piso del 1.5 y no perder su existencia. Entonces, los partidos políticos que se presentaron en esta elección en nuestro distrito, todos superaron el piso del 1.5. Así que nos vamos a encontrar con estos mismos partidos en octubre. Ahora los vamos a ver. Mientras tanto, en el caso de partidos donde hubo internas, ¿no? Sí. Uno de ellos es el Partido Justicialista, Sí. que terminó encabezando Rubén Ciuto y Patricia Manfredotti con un 54,73%, sobre la Padula, que obtuvo un 45%. 54 hacia adentro del partido. Hacia adentro del partido, Okay. exactamente. Estamos hablando de 3.200 votos, uno, y 2.660 el otro. Y en la Unión Cívica Radical, Javier Honda Fonseca y Natalia Malemasi se impusieron con un 56% dentro del partido, ¿no? Sobre Carlos Ponce y Estela Monchietti, que obtuvieron un 43,95%. Sí, esos son como las internas de estos dos partidos que hubo, Sí. porque el resto presentaron, como vos decías, sí, fueron los dos únicos, listas. claro, fueron los dos únicos partidos que tuvieron una elección competitiva. Antes de ingresar en la placa de senadores, bueno, es de destacar también los blancos y los nulos, y que hubo todavía muchos más blancos para senadores que para diputados. Ajá. ¿Hay algún análisis con respecto para esto? ¿Tiene que ver con que en senadores había, no sé, menos cantidad de candidatos, o eran los mismos? ¿Se cortó boleta? ¿Influyó esto? Pues Hubo mucho corte de boleta. En algunos casos yo estuve como delegada de la justicia electoral en una escuela, que es una escuela grande, de un circuito grande de Río Grande. Y lo que a veces sucede es que en el caso de los votos nulos, sobre todo, como se sabe que se puede votar distinto candidato, hay veces que la gente no corta la boleta. Sí. Entonces te encontrás al abrir el sobre con una boleta que tiene los candidatos de los dos estamentos, Sí. y una tercera boleta que tiene un estamento solo que, digamos, anularía ese estamento. En algunos casos podría decirse que hay gente que eso lo hace voluntariamente, digamos, que hay electores que hacen a propósito, que anulan el voto a propósito. De hecho, hace muchos años se propiciaron en la Argentina, en épocas electorales, algunos partidos propiciaban el anule el voto. Sí. Vote en blanco o anule el voto. En algunos casos puede haber una picardía. Eso, digamos, se puede decir que hay picardía cuando uno ve que son tantos. Pero la mayor parte de las veces tiene que ver con no saber cómo hacerlo. Claro. Y ese es uno de los trabajos que tienen que hacer los partidos Sí. políticos en la formación de los ciudadanos. Es explicar correctamente cómo se debe hacer. Bueno. Lo de los votos en blanco, puede haber un cierto descontento. Los días previos se escuchaba decir, bueno, pero al final son siempre los mismos. Sí. Esta cosa del elenco Sobre todo- estable, el sobre todo elenco en estable de las senadores, ¿no? elecciones, Que eran claro. los que estaban casi todos, repetían mandatos, Sí, estamos hablando sí. de Bertone,
Ciuto, Colasso, bueno, Catalán Magni. Son todos candidatos que actualmente están ejerciendo cargos legislativos, o sea, en el Senado o en la Cámara de Porque Diputados. hay mucha diferencia, ¿no? Para el estamento de senadores, el voto blanco llegó a los 10.700 votos. Sí. Y en diputados, 5.600. Sí. O sea, como que hubo realmente mucho más. Sí, todavía no, me parece que no hay una conciencia de qué significa el voto en blanco. Uno cree, cuando vota en blanco cree que es un voto que no va a ninguna parte, o que las bancas que debieran cubrirse con esos votos, ¿estoy haciendo lío? Estaba muy rozando en el borde de la camisa. De la camisa. Pero está. Uno cree que quien vota en blanco supone que con eso manifiesta descontento, está bien, es una opinión posible, o que ese voto no va a ningún lado, o que las bancas que debieran cubrirse van a quedar vacías. No, el voto en blanco es un voto que es, es un voto que se ha emitido correctamente, pero es un voto que no tiene traducción, digamos. Es decir, las bancas no quedan vacías y el voto no es que no va a ningún lado. En definitiva, termina beneficiando a quienes obtienen la mayor cantidad de votos de otro partido. ¿Sí? No es que estoy enojado, no tengo a quién elegir, voto en blanco. Sí. Y es discutible. Pero eso es más para la mesa del café, me parece. Sí. Claudia, ¿hay alguna ya, digamos, tendencia? Yo sé que no debe haber recetas mágicas, sino ustedes los politólogos eso es lo que tiene de bueno cada elección. Se llenan de plata, digamos, y ya sabrían, si sabrían con anticipación cómo va a votar el fueguino. Pero, digamos, ¿hay algunas tendencias, rasgos del voto? ¿Cómo vota el fueguino? Mira, en realidad, después de la segunda vuelta del 2011 en la provincia, a muchos politólogos se nos quemaron los manuales. Sí, ¿no? Sí, a muchos politólogos se nos quemaron los manuales. Lo cierto es que uno puede decir que... Recordamos que es perder una elección en una semana, básicamente. Sí, o la ganás. O la ganás, porque en ese momento estaba Bertone, primera vuelta, Ríos, sí. Ríos. Y en una semana se dio vuelta. Sí, sí. Por eso te digo, digamos, los politólogos seguimos analizando esa elección. Y hay tantas lecturas como politólogos leen la elección. Sí. Pero lo cierto es que esta elección de las PASO, a mí me parece que se va a mantener la tendencia de cómo resulte. Sabemos que en el caso de senadores, por cómo está establecido en la Constitución Nacional y en el régimen electoral, quien obtiene la mayoría obtiene las dos bancas, que se eligen tres, que el de la mayoría obtiene las dos bancas y el de la minoría uno. Si se mantuviera esta tendencia, el Frente para la Victoria en senadores obtendría las dos bancas y el Movimiento Popular Fueguino una. Bien. Si se mantuviera esta elección. La diferencia entre la candidata Bertone y el candidato Garramuño es una diferencia interesante, son casi 8 puntos, creo, sí, entre 7 y 8 puntos. Sí. En los próximos meses, para revertir esto, quien aparece hoy como segundo, es decir, el candidato Garramuño, bueno, va a tener que trabajar en consecuencia, digamos. Ahora se abre el periodo de alianzas, acuerdos, que llevan parte también, gran parte de la energía en este proceso de cara a octubre. Pero lo cierto es que si se mantuviera la tendencia, digamos, los representantes al Senado serían esos. Y en diputados sería... en diputados Pérez. renovamos 3 bancas. ¿3? No, perdón, 2 bancas. Se renuevan 2 bancas. Sería en este caso Pérez y Matías Loeffler del movimiento también. Claro, también. Lo interesante de esta elección hubo como sí, hay que ver cómo se resuelve ahí el empate técnico. Claro. Digamos, el empate técnico entre Martínez y Loeffler hay que ver cómo se resuelve. 40 votos de diferencia. ¿No? Sí. Bueno, en el 2005 la elección para diputados se renovaban 2 bancas en Tierra del Fuego
y la elección se definió por 44 votos. Se definió por 44 votos entre el candidato, que fue la elección que llevó al Congreso Nacional a Leonardo Gorbach. Ah, mira. En el 2005. Bien. Bueno, y por último nos falta, Santi, la justificación de la no emisión del voto, ¿no? Ahí vamos a compartir. Entonces, más de 6.000 personas pasaron por las mesas dispuestas para tramitar los certificados de no emisión de voto. A las 18 horas, dice, la sede del IPRA estaba todavía colmada de frustrados votantes que esperaban completar el trámite. Bueno, fueron alrededor de 9.336 personas. Un 8% del padrón. En Río Grande, 5.738, Ushuaia, 3.216, en Tolwyn, 229, en San Sebastián, 153, 4.000 y pico declararon estar a más de 500 kilómetros, 3.886 no figuraban en el padrón. Muchos también sin documentos sin retirar, según teníamos entendido, muy pocos se habían retirado. Bueno, y a nivel nacional, ¿cómo es este tema? Bueno, sabemos... Bueno, se escuchaba mucho de lo que había sucedido. Sí, yo antes de pasar al ámbito nacional, una cosa que me parece que es interesante ver de esta elección es el repunte del movimiento popular fueguino en una elección nacional. Sí. Aquí hay claramente un repunte. No es la primera, bueno, en la elección nacional, como vos decís, estás destacando. Sí. Pero en las últimas elecciones el legislador obtuvieron 3 bancas. Sí, bastante bien posicionados. Sí. Digamos, a nivel provincial... el movimiento popular fueguino mantiene una performance muy pareja en lo que es en los cuerpos legislativos, digamos. Nunca se ha quedado sin representante. Siempre más o menos, pero siempre estuvo representado el movimiento popular fueguino en los cuerpos colegiados provinciales. En el caso del nivel nacional, pasaron muchos años entre que... creo que el último senador nacional por el Movimiento Popular Fueguino, me gustaría que si hay algún oyente me puede corregir, estaría bueno. Creo que el último senador por el Movimiento Popular Fueguino fue Ruggero Preto. ¿Sí? Y si se repitiera, digamos, este esquema, en octubre, Garramuño accedería a una banca en el Senado Nacional y ahí el partido provincial volvería a tener representación en la Cámara Alta. Sí la tiene actualmente con Garramuño como diputado en la Cámara Baja. Pero me parece que lo interesante es esto, digamos, que si se mantiene esta tendencia, el Movimiento Popular Fueguino recuperaría una banca en la Cámara de Senadores, después de muchos años. A pesar, bueno, Clarín se conoció la semana pasada, lo daba de ganador en las elecciones. De hecho, hasta la semana pasada los datos que yo manejaba, digamos, las tendencias que yo manejaba era la inversa. Era Garramuño Bertone, Colazo Fadul. Y ahora resultó Bertone Garramuño, digamos, con una diferencia interesante para trabajar. Colazo igual, yo esperaba un poco más de... Una mejor elección dentro de todo. Sí, a mí me parece también que estas elecciones demuestran que los candidatos también tienen ciclos. ¿Sí? Esto que vos decías hace un ratito del voto en blanco, del voto anulado, de esta cosa de sentir que hay como un elenco estable para las elecciones. Porque es bastante la diferencia entre el voto blanco entre Senado y diputados. Bueno, y también, no sé si son los grandes perdedores, sería como muy fuerte ese título, pero tanto el Partido Justicialista como, digamos, como un espacio tradicional y la UCR estuvieron muy, pero muy lejos de lo que están los otros partidos. Bueno, eso también tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. Históricamente la Argentina ha sido un país bipartidista. Ahora lo que existe es una bipolaridad, digamos, no es entre partidos sino entre fuerzas, digamos, que pueden estos partidos tradicionales constituirlas o no, ¿sí? De hecho, en algún momento el Partido Justicialista estuvo dentro del Frente para la Victoria, hoy no, hoy compiten. ¿Sí? Bueno, de hecho el candidato Ciuto está en la banca del Frente para la Victoria, ese es un referente inclusive, pero como no tuvo posibilidad sobre lo que yo veo, ¿no? En el Frente que iba con Bertone, entonces como que acomodan ahí las fichas en el Partido Justicialista. Eso también se ve. Y lo ve la gente y lo ve el afiliado, me parece. Sí, también.
Estas elecciones también lo que tienen es que, digamos... Mucho autocastigo en algunos casos. Un poco, sí hay premios y castigos en las elecciones. En general, lo que históricamente ha pasado en la Argentina es que uno de las elecciones legislativas vota lo que le gusta. Las elecciones ejecutivas uno por ahí analiza más estratégicamente el voto. Digo, el ejemplo del voto cuota del 95 con el doctor Menem, el voto castigo de 1999, el 89 el voto castigo, también se pensó como un voto castigo por la hiperinflación al doctor Alfonsín. Digo, hay ejemplos históricos en los últimos 30 años en la Argentina que pueden hablar de voto castigo, voto premio. Lo que a mí me parece es que con esto de estos candidatos que van paseando por distintos partidos, lo que hace es, estaría bueno que esto se pudiera traducir en una alerta y una movilización interna partidaria. Sí, digamos. Seguramente. Seguramente, claro, digo... A ver, los políticos que tienen mucha experiencia por tener mucho ejercicio en determinados cargos, recordemos, el diputado Ciuto ha sido legislador provincial durante 3 periodos consecutivos, después diputado, 2 periodos consecutivos. Ahora se ofrece a la ciudadanía como su partido lo ofrece como candidato a senador. En este sentido puede ser, lo que quiero decir es que puede suceder, uno puede advertir que estos candidatos tienen ciclos de vida política. Bien, ¿sí? Y que la gente advierte esto. Bien. Bueno, como que ya está. Ahora otros. Está bien. ¿Sí? En el caso, me parece que pasa en general, ¿no? La diputada Bertone también es diputada desde 2001. Como ya lleva muchos periodos. En el caso de Garramuño sería la primera vez que, digamos, que también... Porque también lo que sucede con esto es que los candidatos plebiscitan su gestión. Aquí se plebiscita, digamos. No necesariamente lo hagan con esta intención, pero lo cierto es que personas, candidatos o funcionarios que son siempre candidatos, lo que también hacen es plebiscitar lo que hacen. Bien, Claudia, muchísimas gracias por venir. Así que el análisis de todos lados, nos faltó el nacional, pero ya por una cuestión de tiempo. Bueno, faltan unos 70 días, tenemos tiempo. Tenemos un ratito. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo. Bueno. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos. Lo que quieran, que nos juzguen si desean, que nos lleven a la hoguera, aunque nos saquen del